En estas primeras horas del verano, con 19 capitales de provincia en torno a los 40 grados, ahora vamos con la ola de calor, se están produciendo movimientos en el mundo judicial poco habituales para ser un domingo. La audiencia provincial, que de aceptar los recursos de la defensa, podría anular la apertura de juicio contra Gómez y el resto de imputados. Yo, que confío en la justicia, confío que evidentemente pues haya una actuación en este sentido revocatoria. Hablan también de una indefensión brutal después de que el abogado de Gómez haya denunciado a Peinado por notificar la apertura de juicio oral a través de la prensa. En la misma línea se pronuncian los socios de gobierno, que lamentan que el CGPJ no haya frenado al juez. La queja del abogado de Begoña Gómez por vulnerar el derecho a la defensa y no notificarle el auto. Antonio Camacho asegura que se enteró tanto de la apertura del juicio oral como de las medidas cautelares por los medios de comunicación. ¿Cambiado en la situación de Begoña Gómez para que el juez haya cambiado de opinión a la hora de imponer estas medidas cautelares? A ver, si fuera un juez normal, diríamos que al principio estaba en una fase embrionaria, no suelen imponer medidas cautelares, ahora se ha acabado la instrucción, hay un riesgo de fuga debido a una alta penalidad y, por tanto, es el momento de imponer alguna medida cautelar. Pero este juez no es normal. No es normal, te lo demuestra ya el simple hecho de que solo se lo pide la acusación ultra de hazte oír. La imposición de medidas cautelares. La Fiscalía, el garante de la legalidad, no se lo pide y, a pesar de ello, la impone. Y la impone, se la pide en la vista preliminar el lunes pasado y la impone un sábado, 6 días después. ¿No? A este juez le gusta. 6 días después. No, me refiero. Esto es muy serio. Sí. Porque si hay un riesgo de fuga, el riesgo de fuga es inmediato, no es a los 6 días. El riesgo de fuga es inmediato cuando te lo piden. Tú convocas la vistilla por el 584 e inmediatamente le retiras el pasaporte porque aprecias un riesgo de fuga. No esperas 6 días a retirárselo y le das tiempo que se fugue. Es que es una auténtica barbaridad lo que ha hecho Peinado. Se mide por donde se mide. Además, es una auténtica persecución. Se ha visto a lo largo de toda la instrucción de estos 2 años, le ha tomado declaración al presidente del gobierno en Moncloa, cuando podía haberlo hecho por escrito. Le ha tomado declaración a Félix Bolaños. En el último auto menciona al presidente del gobierno de forma directa o indirecta 63 ocasiones. Bueno, 28 Ángel, veces. dice que le queda poco de la presidencia. Que es efímero. 28 veces la expresión presidente del gobierno, 11 veces Pedro Sánchez, 20 veces presidencia del gobierno y presidencia para referirse a él otras tantas ocasiones. Es una auténtica barbaridad. Le vuelve a llamar Fernando VII, sí. Comparándolo con un monarca absoluto. Desde luego es un juez que no deja indiferente a nadie, pero independientemente de que podamos valorar las exageraciones de y es la primera vez que hablo así de un juez en mi vida. Además, creo que comete una enorme torpeza con este auto. Claro, es que es un revulsivo que une a cualquiera que tenga un poco de sentido común, pero es preocupante porque genera mucha impotencia ver que la justicia funciona de esta manera, ver que puede haber un juez de instrucción que se lleve la vida de alguien por delante literalmente, que esta mujer tenía trabajo, no lo tiene, esta mujer podía ir a ver a su hija que estudia en el extranjero y hoy no puede ir a ver a su hija que estudia en el extranjero, en una causa que es desproporcionada a todas luces y que ha tenido atropellos muy serios, no menores además, no de una consideración de abro una causa, le cierro Europa, no le cierro Europa, no, de derechos fundamentales desde que empezó esta causa. Entonces, la impotencia que genera de cara a la ciudadanía ver que se pueden llevar tu vida por delante y que el argumento es, bueno, pues ya vendrá alguien a corregirlo. Es que es incorregible el daño. Es como cuando alguien cumple pena por un crimen del que es inocente y luego le dicen, no, si le hemos indemnizado. Bueno, pues no es la primera. Esto ya no es indemnizable. Por eso digo que es irreparable y que genera mucha impotencia y que efectivamente le sirve al gobierno como revulsivo, porque es una causa que se ha utilizado mucho políticamente para hacer daño a Pedro Sánchez, exclusivamente al presidente del gobierno, y que se ha construido además, cuando se lee la causa, se ha construido sobre el ataque al presidente del gobierno. Termino cuando decimos que está plagado, dice Campos, está plagado el auto de referencias, te vas a lo penal y no hay un solo argumento de cómo Pedro Sánchez ha podido influir directamente en una sola de las decisiones de Begoña Gómez por las que le piden hasta 26 años de cárcel. Es irreparable cuando sucede. Esta noticia, evidentemente, tiene muchos frentes. Vamos a intentar abordarlos todos, pero vamos con este último porque en el auto se hace una acusación verdaderamente grave y puede tener consecuencias para el juez Peinado. Campos, ¿por qué crees que existe esta división de opiniones entre los jueces en el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues porque las causas de sanción, los motivos para poder expedientar
mediante una falta grave, muy grave, que están recogidas en el 417 y 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, están muy tasadas. Y el Consejo General del Poder Judicial, a priori, no puede manifestarse respecto a algo que está dentro de la función jurisdiccional. Cuando existen otras estructuras dentro de ese mismo órgano jurisdiccional, que es, en este caso, Plaza Castilla, los juzgados de Madrid, está la Audiencia Provincial de Madrid, que puede rectificar la decisión de un juez instructor, generalmente no entran los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Aquí ha existido una posible desconsideración hacia miembros y fuerzas de seguridad del Estado y, por lo tanto, hay algunos que lo discuten, algunos puntos de las faltas graves o muy graves que tal vez podrían tener encaje, pero el sentir mayoritario, yo creo que además lo que va a suceder es que va a ser muy difícil que el Consejo General del Poder Judicial pueda expedientar. Es muy posible que mañana decida la apertura de un expediente, pero va a ser muy difícil que esto acabe en una sanción a Peinado. Hay otros caminos. Está el camino de la querella por injurias y calumnias por parte del defensor de la legalidad en todo procedimiento, que es la Fiscalía, que podría mañana mismo presentar una querella contra el juez Peinado. O la Abogacía del Estado en defensa de los funcionarios. No, pero no sé a qué esperan. Porque efectivamente las frases de Peinado son muy duras. Dice que no le cabe la menor duda que los policías que ejercen como escoltas de Begoña Gómez podrían ayudar a su vida, bien por iniciativa propia. De un futurible, ¿no? O sea, sí. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta a Campos, que es la enciclopedia judicial periodística? ¿Hay una sobreactuación en todo esto? Quiero decir, el juez Peinado ha tenido una sobreactuación, eso lleva a una sobreactuación del Consejo General del Poder Judicial para dar apariencia de que la justicia actúa ante los excesos de un juez y que luego todo acabe absolutamente en nada. Es posible, pero bueno, también hay motivos para que algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial pues puedan pensar que sí que se puede expedientar, que sí que se puede recurrir por esta vía en contra de Peinado, ¿no? Luego, pero, y más que nada también ha ocurrido en otras ocasiones. Responden un poco al clamor de la sociedad, ¿no? que sí que está viendo que los exabruptos y las salidas de pata de banco del juez Peinado pues ya están sobrepasando lo tolerable. Enseguida, son muchos los jueces y fiscales de talante conservador que en las últimas horas están horrorizados por autos como el del juez Enseguida, Peinado. hablando de los jueces, vamos a hablar con el magistrado Joaquín Bosch, que nos va a atender amablemente como siempre lo hace, y vamos a trasladarle todas las preguntas. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de domingo, que ayer estuviste aquí en el plató y nos haces este grandísimo favor. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes. Te queremos preguntar, evidentemente, por lo que es la noticia que ayer nos sorprendía a todos, esas medidas cautelares, ya las hablamos aquí en La Roca, pero sobre esa reunión que ha tenido esta mañana en el Consejo General del Poder Judicial, no se ha llegado a un acuerdo. Comentaba ahora Juan de Colmenero que a lo mejor lo más probable es que efectivamente se abra un expediente al juez Peinado. ¿Qué supondría esto para el caso? En principio, como ha apuntado muy bien Miguel Ángel Campos hace un momento, hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial no es un tribunal, no dicta sentencias ni resoluciones judiciales. Es un órgano de gobierno de la Judicatura que es competente para instruir y sancionar en materia de faltas de tipo administrativo, es decir, de comportamientos de jueces y juezas que no tengan encaje en resoluciones de tipo jurisdiccional. Es decir, el Consejo no puede revocar unas medidas cautelares. Eso solamente podría hacerlo la Audiencia de Madrid, porque sí que es un órgano jurisdiccional. El Consejo se ha reunido en la permanente de manera urgente un domingo, lo cual es poco habitual, de manera telemática, precisamente porque ayer sábado el ministro del Interior presentó una queja formal pidiendo que se adoptaran medidas sancionadoras por una desconsideración hacia los miembros de las fuerzas de seguridad, que esa sí que es una falta grave que está en la ley orgánica del Poder Judicial, y ha habido discrepancias entre los vocales sobre cuál sería la forma de articular los trámites posteriores, si tenían que ser unas diligencias informativas, si se tenía que abrir un expediente directo, y como no ha habido consenso, mañana lunes van a decidir si efectivamente se abren diligencias, pero esto no tiene nada que ver con que se pueda anular o no la retirada del pasaporte. Esto respecto al caso y respecto al propio juez, al juez Peinado, porque está a punto de jubilarse, que se le abra ahora un expediente, ¿qué le puede suponer?
Efectivamente, Nuria, esa es una clave que se ha comentado poco. En principio, una falta grave de estas características no posibilita que un juez sea apartado de un caso o que sea suspendido de funciones. La sanción prevista en la ley orgánica es una sanción de multa. Pero mañana, evidentemente, el Consejo no va a adoptar una sanción porque el trámite implica que primero se abren diligencias, el promotor de la acción disciplinaria tiene que instruirlas y después realiza una propuesta de sanción. Es decir, que para esto todavía va a transcurrir cierto tiempo y además, como digo, la pena en todo caso sería de multa, con el añadido de que el magistrado instructor se jubila en septiembre. Claro. En consecuencia, en la medida en que esas diligencias se demorasen más allá de septiembre, la sanción, en el peor de los casos para el juez instructor, tampoco sería posible. Es decir, que la vía sancionadora tiene todos estos trámites y también dificultades de que pueda ser aplicada. Pues Joaquín Bosch, magistrado, muchísimas gracias, como siempre, por estar en La Roca. Gracias. Gracias, Nuria. Un abrazo. Campos. Pues bueno, no, ya te digo que yo creo que no va a tener escaso recorrido esta queja al Consejo General del Poder Judicial. Insisto, hay otros caminos mucho más claros. Las propias asociaciones judiciales, si no hay rectificación por parte de Peinado, asociaciones policiales pueden presentar una demanda o querella, asimismo la Abogacía del Estado o la Fiscalía. Y lo que sí que he hecho en falta es a las asociaciones judiciales, tan dadas muchas veces a hacer comunicados en contra de cualquier palabra que perturbe el desarrollo normal de los jueces, que en esta ocasión asociaciones como la APM y otras también, pues que no hayan lanzado ningún comunicado ni hayan ofrecido ninguna valoración cuando lo que está poniendo en cuestión el juez Peinado es la labor de los policías que velan por nuestra seguridad. Bueno, da la sensación un poco de que perro no come perro, ¿no? Realmente, que no seamos nosotros los que corrijamos al juez Peinado, que además en cualquier caso no va a valer absolutamente de nada de lo que pase, porque se jubila en septiembre. Él es conocedor de todo esto antes de escribirlo en su auto. Él sabe perfectamente que nada le va a pasar y sigue la estela de cómo ha llevado la instrucción del caso de Begoña Gómez. A mí sí que me preocupa una cosa, y es que los garantes de las instituciones, en el caso de los jueces, los propios jueces, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su propio territorio, los políticos en el suyo, son los primeros en manosear su territorio. Estamos en una época de mucha fragilidad de las instituciones, de mucha. Si los que tienen que garantizar el respeto a las instituciones, que nos las creamos, que perseveremos y que creamos en esta democracia, no las respetan, no las tratan con respeto, tenemos un enorme problema. Si los órganos supervisores de los que cometen excesos en esas divisiones no ponen medidas, la credibilidad del sistema se esfuma. Y es que los excesos de Peinado son muy numerosos. Muchos. Es que recordemos que en la vista preliminar ya le pidieron las medidas cautelares la asociación ultraderechista Hazte Oír. Eso fue el lunes pasado. O sea, si hay un vamos a ver cómo un riesgo de fuga... El juez Peinado ha cambiado de opinión desde hace 2 años en cuanto a la imposición de medidas cautelares. Bien. Ahora, ¿no? Que recordemos que fue la Moncloa que pidió estar por encima... Yo no estoy de acuerdo en que las instituciones se debiliten. Afortunadamente, en un Estado de Derecho tenemos un sistema de recursos en el que cualquier decisión, con independencia de que el juez pueda incurrir en un delito de prevaricación en el ejercicio de sus funciones, que iría con una querella aparte, por cierto, prevaricación que el propio presidente del gobierno se ha querellado contra el juez Peinado. En otras ocasiones, a Eduardo Zaplana le metieron en prisión y luego la causa quedó archivada. Millones de euros en el Estado. Probablemente con unos indicios unos indicios un poco más sólidos. Con unas comisiones ilegales encontradas en el extranjero. Pero da igual, No, lo mismo, no da igual, lo mismo. Estos detallitos. Por Dios. Caso sería 10 años. Bebed todos agua. Pero es que estos detallitos de da igual, y es como no da igual. Por favor, no son detallitos. Vamos a ver, las medidas... Bueno, basada en la legalidad, Pilar, lo vamos a ver porque lo va a decir la Audiencia Provincial. Si la Audiencia Provincial mañana dice que hay bases legales para hacerlo, como ya lo dijo, te voy a recordar para un caso instruir, del que tú te tendrás que acuerdas decirle, la Universidad Complutense está personada como perjudicada. Ha sido expulsada. Bueno, y luego se retiró, pero hay un delito... termina las frases bien. Bueno, es que luego ha sido expulsada, pero ellos reclaman. Peinado expulsado a la Complutense porque no pedía
no acusaba a nadie. Como no acusaba a nadie, sí. Se sentía perjudicada y lo ha expulsado el propio juez. El propio juez No le funcionaba la acusación porque no cargaba las tintas la Complutense contra Begoña. No le Entonces la funcionaba, expulsaba. eso es, Se personó, pero no pidió nada. Pero que lo vamos a ver mañana, que personarse. si no hay caso, como decís, que no hay nada de caso, yo no lo sé. Los jueces lo saben y la audiencia provincial lo dirá, con independencia de la medida cautelar. Es Pilar. dificilísimo que un juez en este país sea condenado por prevaricación, porque es muy difícil de demostrar. Hay un caso, que conocemos todos, el de Gómez de Liaño, que es muy antiguo, pero ¿por qué se le condenó por prevaricación? Por dos decisiones. Una, retirarle el pasaporte injustificadamente a los directivos a los que afectaba la causa, y por tomar decisiones judiciales sin que estuvieran ajustadas a derecho, ni siquiera con la intención de llevárselos por delante. Y por eso se le sacó de la carrera judicial. Por eso digo que esto de los recursos, que tiene que cuando ves una causa que se lleva con esta conducción temeraria, esto de los recursos a mí me parece que se queda corto. Estado de derecho, sistema de recursos. El Estado de Derecho se puede revisar también, ¿eh? El Estado de Derecho se puede criticar para mejorar, porque los responsables de guardar el Estado de Derecho se están pasando de frenada. Seguro, plus ultra. Seguro, le preguntas a cualquiera en la calle y seguro. Nosotros tenemos la función de intentar explicarlo bien para que la gente en casa lo pueda entender. Creemos que estamos haciendo en la medida de lo posible. El gobierno dice, no, es que hay una cacería, hay una... Tú vas a la calle hoy a preguntar, por qué se va a sentar en un banquillo Begoña Gómez, ¿por qué razón? Vamos, me apuesto contigo algo. Pero vas a la calle a preguntar por qué está imputado Zapatero y a que sí te lo sabe decir la gente. No, la gente te hablará de las joyas. La gente te hablará de las joyas. Con unas joyas, claro. Unas joyas. También déjame que haga otra valoración. Creo Aunque se anulara la orden cautelar, creo que sería un error que el Consejo General del Poder Judicial archivara, porque, bueno, como no tiene efectos, porque a mí me parece que hay una cosa de fondo que sí tiene efectos, y me parece que lo señalaba bien uno de los sindicatos policiales, la que tenía una portavoz femenina, que es de lo que está diciendo el juez, o lo que está insinuando, es que existe la posibilidad en este país de que un policía, un funcionario público que tiene unas funciones otorgadas, se salte su obligación de cumplir la ley si le da una orden a alguien directo como el presidente del gobierno. Eso es lo que está insinuando. Y esto tiene una gravedad institucional que, aunque se anule digamos, las medidas cautelares... Sería por la vía de una querella. Sería por la vía de una querella. No, pero a mí no me parece, perdona y termino, a mí no me parece que tengamos que... O sea, creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene que velar porque los jueces no pongan en duda el sistema institucional y no puedan decir que, que existe la más mínima posibilidad de que un policía cumpla una norma ilegal de nombre... Pero digo que hemos tenido un procedimiento en este país similar en algunas cosas hace poco. Ha habido 3 mozos que han estado investigados por presuntamente, el caso se ha quedado sobreseído hace un par de meses, por presuntamente ayudar a Puigdemont a escapar cuando vino... Peinado, ¿no? Que porque haya 3 mozos que pudieron estar cuestionados en que Puigdemont saliera de España ponga en cuestión a más de 150.000 agentes de Policía Nacional que hay en este país. Es un delirio que, por mucho que el Consejo General del Poder Judicial abra expediente, esto no evita que algún sindicato policial, incluso conservador, se querelle contra él, porque ayer la Confederación Española de Policía ya le decía o rectifica o le vamos a denunciar por ponernos en cuestión e insinuar que podemos cometer un delito. Y luego está esto de que se pueda corregir y que las cautelares se anulan. Ya, pero es que el daño ya está hecho. Y a mí me parece que es un símbolo, es un síntoma de cómo ha transcurrido toda la instrucción. Pero para eso tenemos el sistema de recursos en este país. Y lo vemos ahora... Y el Consejo General del Poder Judicial tiene que actuar... Cuando para eso tenemos un sistema de recursos. Es que el recurso no es para corregir un daño. Un juez comete algo que no está bien y un juez superior le corrige. Esta mujer hoy no puede ir a ver a su hija a Londres por una decisión absolutamente desproporcionada. Le han cercenado un derecho fundamental. Y tú dices, oye, pues si dentro de un mes se lo reponen... No, dentro de un mes no. Por ser derecho fundamental, precisamente por eso van a correr más. El recurso, sabemos todos los cauces que... Sí, pero ya veremos. Ya veremos. En manos del bipartidismo. Hablamos de otra cosa. Hablamos del sistema de elección de los vocales del Consejo, que no lo elijan el Parlamento. Los que gobiernan a los jueces son elegidos por los políticos. Hablamos de otra cosa. Eso estoy de acuerdo contigo, que el Consejo General del Poder Judicial no lo elijan los partidos políticos. No hay independencia judicial. No lo elijan los parlamentos, que lo elijan los propios jueces, entonces. Hombre, por el amor de Dios. Claro. Eso faltaba. Bien independientes, sí. De que la garantía de los recursos en esta instrucción me parece, no sé si una broma o una coartada, porque en una causa que es eminentemente política y que tiene impacto político, el recurso no garantiza absolutamente nada. Cuando el juez Peinado pidió llevarse por delante al ministro de Justicia, lo pidió. ¿Y qué ocurrió en el Parlamento? Que estábamos tú y yo juntos, que se pidió su dimisión inmediata porque un juez
pedía que se le imputara, ¿no? 5 meses después, no, es que podía haber dimitido. 5 meses después llegó el Supremo y dijo, oiga, usted no tiene pero es que no tiene argumento, es ridículo. Parte política. A mí no me parece gracioso. Lo mismo pasó con Pedro Sánchez, a mí no me hace una Me gracia, pare- no, porque pero es que- no hay quien corrija el daño de esta causa, que es política. Tania, no pero- me pero- río por eso. no, Me pero río Ana, yo porque quiero- tú le vas a pedir sí, a alguien del gobierno pero que escucha, dimita, sí, ¿no? ¿tiene un A- desgaste o no tiene un ministro 5 desgaste? veces Pero con reprobado del Interior, pero que no a la estamos- directora pero que general de la Guardia desgaste- Civil, tiene que ha un desgaste mentido político o no tiene un flagrantemente. desgaste pero de lo que está hablando, ¿Cuál es pero el de lo que Ya objetivo? de eso. Pero de lo que está hablando Cuando dice Pilar, y es que creo... podía haber dimitido No, el ministro pero de tiene un Justicia. desgaste político o no, pero de ¿cuál lo que, es el objetivo? pero de lo que quiere, yo creo que lo que hay de fondo, que es lo que está defendiendo Pilar, de que no es una cuestión de los recursos, y creo que también lo ha dicho Mamen anteriormente, y que me parece que es muy relevante, es que insinuar lo que insinúa el juez Peinado, aunque luego caiga por el sistema de recursos, tiene un impacto sobre la credibilidad del sistema institucionalmente, y eso no lo puede hacer un juez, y no se le puede permitir, aunque caiga finalmente por el sistema de recursos, el Consejo General del Poder Judicial debería decir alguna cosa, porque hay gente Pero es hoy... que ha habido una reunión. Porque hay gente Van a hoy... abrir un expediente. Que hay Y gente... será Sí, pero que yo... 24 horas después. Pero que yo he hablado de que lo que ha dicho Juan de que va a caer el expediente en el momento en que el recurso vaya adelante. Y es como, no me parece bien, porque el daño institucional existe. Con mi compañero. Está imputada por 4 delitos y que el juez ha pedido la apertura de un juicio oral en su contra, con jurado además. Pero es que este auto y la alusión a los policías nacionales es que no hay persona cabal que lo defienda. Sí, pero que tampoco lo no han... tiene defensa posible. Estoy... Claro. De verdad Tiene que me defensa congratula que Y, personas... vamos, yo no he oído al Partido personas Popular, ni creo que lo vaya sensibles y muy lejos, racionales como muy lejos. vosotros dos, con los que coincido muchas tardes de domingo, digáis una cosa así, pero el PP no lo ha dicho. Y yo de verdad creo que es una torpeza de los partidos políticos perder la oportunidad de posicionarse en la posición de la razón, Es que en esta mesa estamos todos de a diferencia acuerdo. de lo que viene haciendo el gobierno no está entrando a valorar autos ni de imputación ni de da igual. medidas cautelares. Perdona. ni- Por eso estaba apoyando, Las críticas, fuera. las críticas a la jueza, las críticas a la jueza Carmen Rodríguez Medel, que se atrevió a abrir juicio oral Ya contra ves. el novio de Ayuso, fueron tremendas. Hablamos de la Encabezadas por Audiencia Miguel Ángel Nacional, Rodríguez. hablamos de... Da igual, No, Ana. Castilla. No, Igual, Ana. Yo te digo, yo simplemente te Estás digo... hablando de ventanillas distintas, No, yo ¿no? simplemente te digo que eso de que el PP está limpio de polvo y paja y que no critica a los jueces... Que limpio que no, que yo estoy Oye, pero diciendo esa que no está separación de, entrando a esa valorar separación de ni ventanillas el opera con imputación Ferraz y el de gobierno Zapatero, o solo en el después PP de las medidas cautelares, ni la imputación de las hijas, ni ni las informaciones sobre el caso Leire, me refiero a los autos judiciales, no está entrando Pues a es un- valorarlo. Salvo Ahora, Begoña Gómez. Que me queréis hacer trampas y decir, no, No, es que no. sobre Trampas Miguel Ángel no. Rodríguez, sobre el caso del hermano, el PP de Madrid, bien, Bien, pero una que- cosa es la Dirección Mira, Nacional. Yo que soy la que he abierto Del esta Partido afirmación Popular sobre el ha PP... sido la causa de Begoña Gómez desde el minuto cero. ¿Cómo no lo va a entrar a valorar? Si el día que se declara el secreto de sumario se sabe que está encausada... Una barrabasada. O sea, el auto en determinado, no solamente ni siquiera desproporcionado, es que incluso apunta a un supuesto delito por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es que así lo creo. Es una barbaridad. Así lo creo y así es lo desproporcionado. hace. Pero algunos van a tener la tentación de, porque este juez haga este auto, extenderlo a que la justicia efectivamente lo que hace es atacar a determinados medios del poder, al gobierno, y que ya no es Peinado, sino que ya es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el juez José Luis Calama, el juez Santiago Pedraz, el juez Ismael Moreno. No. No Lawfare. tiene absolutamente Pues no tiene absolutamente nada, aunque algunos estén muy contentos. Mismo porque error político. porque la presidencia del audiencia, PP. bien, porque la Mismo Audiencia error Provincial político. de Madrid, que son 3 magistrados que tienen una carrera de magistrados, bueno, contundente, por decirlo de alguna manera, van a corregir o no van a corregir o van a confirmar lo que hace la instrucción extrafalaria o no extrafalaria del juez Peinado. Y cuando eso suceda, ya no será el juez Peinado, que ayer terminó. A partir de ahora son otros jueces lo que van a decidir. Cuando Una haya pasado, instrucción han que ha sido pasado 3 investigada, años. con lo cual nos meteremos también con esos 3 jueces El o discurso con de todos. Lawfare acaba en cuanto llegue la sentencia por parte del Tribunal Supremo del juicio de las mascarillas, que está a punto de caer, la primera La sentencia próxima contra semana, la sí. corrupción Mamen, económica a mí del sanchismo. hay y si hubiera cosas- Lawfare, y perdona que con esto acabo, pero el juez Calama, en vez de imputar a Zapatero 2 días después de las elecciones andaluzas, lo habría imputado antes. O sea, que Mamen, esto del Lawfare
Sí, todavía gracias. Pensar que los jueces, pensar que todos los jueces en este país son limpios y puros es un notable ejercicio de ingenuidad. Que todos hacen política. Yo no he dicho también. eso. Que todos no. Lo que digo es que Pero no. que los hay, pensar que tampoco que los hay, querido amigo. Os digo una cosa, a mí me parece muy sencillo también acabar, perdona, Ana, acabar con todo esto. Si hay lawfare y hay pruebas sobre lawfare, se denuncia, punto. O sea, ¿por qué no sucede esto? Yo no sé por qué no sucede esto, pero a mí en todo este caso de Begoña Gómez sí me ha llamado la atención todo el proceso. Y sí que yo no tendría la tentación, como dice Juan, de extenderlo a otras causas ni de hablar del lawfare, porque en el fondo le estamos haciendo el caldo gordo a unos partidos políticos que juegan a ser dioses sobando las causas judiciales. Absolutamente. Pero sí tengo que decir una cosa. En la Moncloa, durante toda la etapa de Mariano Rajoy, vivió su padre, que estaba muy enfermo. Y los funcionarios de la Moncloa, el personal de la Moncloa, atendió al padre de Rajoy todo ese tiempo que estuvo enfermo. A mí eso me parece bien. No creo que nadie haya sentado en un banquillo a Mariano Rajoy por haber utilizado los recursos del Estado para cuidar de su padre en la Moncloa. Pero no se hizo. Pero no se hizo. Hemos dado un salto con unas pruebas con muy poca solidez en un asunto muy grave que yo no sé qué va a pasar con Begoña Gómez. Eso es, que lo decidan quien no tenga tengo que ni idea, decidir. pero a esa mujer le han destrozado la vida. Le han destrozado la vida. Bueno, yo creo que no vale con decir que lo decida quien lo tenga que decidir, de verdad. Creo que el respeto institucional y el cuidar las instituciones también implica respetar a las instituciones cuando las ocupan, también como personas. Que la Audiencia Provincial le ha dado la razón. Le dijo que continuara con la investigación. La Audiencia Provincial le dijo que continuara. Deja que termine. No, simplemente por meter ese... ¿Le dijo que continuara o no? En parte. Este ejemplo... Y la malversación. La malversación se la apuntó la Audiencia Provincial, además. Y este ejemplo que pone Mamen es claramente un juez sensato, quien fuera, yo no sé quién fue, que si alguien fue a denunciar que había utilizado recursos privados, dijo, hombre, vamos a ver, que una persona tenga a su padre viviendo con él y que no... Sí, pero que ese argumento también podría haberse aplicado... de Moncloa, ¿no? Pero que ese argumento también podría haberse aplicado porque yo he oído a mucha gente decir, es que se llevaba gente a comer a su casa en plena... Que es como, claro, a la Moncloa, porque es su casa. Dejadme porque vive allí esta señora. Que va a hacer un apunte. No, simplemente un pequeño apunte aquí. Todos hemos visto gravísimos casos de corrupción. Aquí tenemos una panoplia delictiva también muy grave. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. 4 delitos. En mi vida he visto un caso de corrupción con tan grave atribución delictiva en la que los beneficiarios de esos delitos prácticamente no se han llevado un euro. Todos los grandes casos de corrupción se llevan centenares o millones de euros con esos delitos. Aquí es un caso prácticamente vacío en cuanto a beneficio para los actores. Menuda panda de idiotas para montar esta trama, para cometer estos delitos y no llevarse prácticamente nada. Esta decisión de imponer las medidas cautelares del juez Peinado, periódicos, todos los informativos han abierto, como decimos, con lo que es la noticia del día. Ayer conocíamos, antes de empezar la roca, las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado a Begoña Gómez, apertura del juicio oral, retirada del pasaporte y comparecencia en el juzgado cada 15 días. Por un lado, la defensa de Begoña Gómez ya ha elevado una queja ante el Poder Judicial y por otro, el ministro Marlaska pidió medidas contra Peinado por sugerir que la policía podría ayudar a Begoña Gómez a huir. Esta mañana ha habido reunión en el Consejo General del Poder Judicial para expedientar a Peinado, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Nos vamos con nuestro compañero, con Adam Salvia, que está allí a las puertas del Consejo General del Poder Judicial. Adam, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido. Pues Nuria, ha sido precisamente esa queja del ministro Fernando Grande Marlaska la que ha provocado que esta mañana se hiciese una reunión telemática y extraordinaria en el Consejo General del Poder Judicial. La presidenta pedía que se le impusiese una falta grave al juez Peinado, pero lo cierto es que los vocales conservadores pedían un debate más amplio para valorar si las diligencias tendrían que ser simplemente informativas. Lo cierto es que no se ha llegado a un acuerdo en ese asunto y es por eso que mañana aquí a las 9 de la mañana en la sede del Consejo del Poder Judicial se va a hacer una reunión de forma presencial para ver si finalmente se puede llegar a un acuerdo entre los vocales. Unas frases en el auto
del juez Peinado referentes a la Policía Nacional que no han sentado nada bien. De hecho, desde la Policía Nacional han emitido un comunicado oficial en el que detallan textualmente que la Dirección General de la Policía quiere retirar la absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio de los funcionarios y las funcionarias de la Policía Nacional. Destacan también que resulta justificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes y además añaden la defensa de la honradez, dicen, y la honestidad de los funcionarios policiales en el ejercicio de su profesión. No solo comunicado oficial de la Policía Nacional, también quienes se han pronunciado han sido los principales sindicatos policiales que lo hacían con este contundente mensaje. Nos parece una absoluta barbaridad que un juez de instrucción en una resolución judicial ponga bajo sospecha a la Policía Nacional e incluso insinúe que puede ayudar a abstraerse de la acción de la justicia o incluso fugarse del territorio nacional la mujer del presidente del gobierno. Le solicitamos una rectificación urgente y salimos en defensa de la Policía Nacional. La Policía Nacional no puede actuar bajo órdenes ilegales, sean de un mando superior o no. Es inconcebible cómo se puede lanzar ese comunicado, ese auto, con esas sospechas completamente infundadas y, lógicamente, pues rechazables por parte de los sindicatos y de la policía. Bueno, pues estas... El judicial en domingo, apuntan los expertos, no es algo habitual. Pero es igualmente cierto que tampoco es habitual que un ministro del Interior un sábado presente una queja contra un juez instructor. Los magistrados se habían citado para analizar un punto concreto del auto del juez Peinado conocido ayer, el que insinúa que los escoltas de Begoña Gómez podrían llegar a ayudarla en una hipotética fuga. En la reunión los juristas no se han puesto de acuerdo y mañana se han citado de nuevo. Encima de la mesa la posibilidad de abrir una investigación formal al juez por haber incurrido en una posible falta grave. La ley, ante una falta grave de desconsideración, no contempla la posibilidad de que se suspenda a un juez o se le aparte de su cargo. Únicamente contempla la posibilidad de que sea multado. Hoy, jueces y juezas para la democracia se han sumado a las críticas de los sindicatos de policía, afirmando que este tipo de lucubraciones son inadmisibles y perjudican, dicen, la imagen de un poder judicial serio. Las medidas que el Consejo General del Poder Judicial puede imponer al juez Peinado no es la única incógnita. La Audiencia Provincial todavía debe resolver varios recursos que están pendientes y que podrían afectar al rumbo de la causa. El más reciente de ayer mismo, porque la defensa de Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares. Y hoy se han dirigido al CGPJ para denunciar a Peinado por no haberle notificado el auto de apertura de juicio. Este movimiento del Poder Judicial, el Partido Popular no lo valora, anuncia que respetará la decisión que tomen los socialistas, confían en que el Consejo actúe contra Peinado. La Policía Nacional responde a las insinuaciones del juez Peinado a través de un comunicado, rechazan las valoraciones especulativas y defienden el compromiso inquebrantable de sus agentes con la legalidad constitucional. El PSOE acusa al juez de llevarse por delante el prestigio de la policía con un solo objetivo. Quiere atacar al gobierno de España. Y lamentan. Esto también le hace daño a la justicia por las dudas que se generan. Los socialistas confían en la decisión que pueda tomar el CGPJ.